Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un tema titulado Los desasociados, en donde voy a buscarlo en la librería de la Watchtower, que viene en un CD. Por tanto, en la librería de la Watchtower pongo desasociados y sale el tema 11 veces en el índice, en las atalayas 2, en los libros 1, en los anuarios 2 y nuestro Ministerio del Reino 15. Vamos a coger, por ejemplo, en el apartado de los libros, que es 1, pues del libro Amor de Dios, del año 2008. Damos y pisamos o cliqueamos. En el apartado 3, pues está el título Amemos a quien Dios ama. Se le da y voy a dar lectura al capítulo 3, que se titula Amemos a quien Dios ama. Dice lo siguiente: el que está andando con personas sabias se hará sabio. Esto está en Proverbios 13:20. Los seres humanos somos como esponjas. Observamos muchas cosas del ambiente que nos rodea. Muchas veces, a menudo sin darnos cuenta, adoptamos las actitudes, las normas, las virtudes y hasta los defectos de la gente con la que nos relacionamos. La Biblia señala una realidad innegable. El que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo trato con los estúpidos le irá mal. Proverbios 13:20. La expresión que se utiliza en este versículo, está andando con, no se refiere al contacto ocasional, sino al compañerismo habitual. Un comentario bíblico dice lo siguiente sobre este pasaje: andar con alguien implica apego y estima. ¿Y de verdad que solemos imitar a quienes más apreciamos? Sin duda, cuando más unidos estamos a una persona, más influye en nosotros, sea para bien o para mal. Si queremos mantenernos en el amor de Dios, es esencial buscar buenas compañías. ¿Qué hay que hacer para encontrarlas? Sencillamente, amar a quienes Dios ama. Aceptar como amigos a los amigos de Dios. Piénsalo bien. Estas personas tienen las cualidades que Jehová pide de sus amigos. ¿Qué mejor compañía puede haber? Por eso, veamos ahora cuáles son esas cualidades. Al tener claros los criterios de Jehová, estamos listos para buscar buenas amistades. Los amigos de Dios. Jehová no elige como amigos a cualquiera. Al fin y al cabo, Él tiene el perfecto derecho de hacer una rigurosa selección, ya que es el soberano universal y su amistad es el mayor honor que puede tenerse. Entonces, ¿a quiénes escoge como amigos?
Jehová se acerca únicamente a quienes confían en Él con fe absoluta. Entre ellos se destaca el patriarca Abraham, famoso por su fe. Él recibió la orden de sacrificar a su propio hijo. ¿Habrá una prueba de fe más difícil para un padre? Pues bien, Abraham prácticamente ofreció a Isaac como la completa seguridad de que Dios podía levantarlo hasta de entre los muertos. Hebreos 11 del 17 al 19. Por haber demostrado una fe y una obediencia ejemplares, Jehová se refirió a él de modo muy afectuoso, llamándolo mi amigo. Esto está en Isaías 41:8 y Santiago 2 del 21 al 23. Jehová valora mucho a la gente leal y obediente. De hecho, ama quienes le son fieles, cueste lo que cueste. Segunda de Samuel 22:26. Como vimos en el capítulo 1, se complace en quienes la obedecen por amor. Además, en Proverbios 3:32 indica que tiene intimidad o amistad estrecha tan solo con los rectos, o sea, con los hombres y mujeres que obedecen lealmente las normas divinas. A esas personas justas, Jehová tiene la gentileza de invitarlas a entrar en su tienda. En otras palabras, acepta con gusto que lo adoren y les permite orarle siempre que lo deseen. Jehová le permite orarle siempre que lo deseen. Salmo 15 del 1 al 5. Jehová ama a quienes quieren a su Hijo unigénito. Así lo reconoció el propio Jesús cuando dijo: si alguien me ama, observará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Juan 14:23. Según este pasaje, ¿cómo demostramos amor por Jesús? Observando su palabra, es decir, obedeciendo todos sus mandatos. Entre ellos, el de predicar las buenas nuevas y hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20 y Juan 14, 15 y 21. Otra forma de demostrar amor por Jesús es siguiendo sus pasos con sumo cuidado. Primera de Pedro 2:21. Así, aunque somos imperfectos, procuramos imitarlo lo mejor que podemos en nuestra manera de hablar y actuar. Y Jehová se conmueve al ver que por amor a su Hijo nos esforzamos por llevar una vida cristiana. Como hemos visto, Jehová exige que sus amigos tengan fe, sean leales y obedientes, y amen a Jesús y la forma de vida que Él enseñó. Por eso, conviene preguntarse: ¿qué puedo decir de mis amigos? ¿Tienen ellos cualidades y viven de ese modo? ¿Son verdaderos amigos de Jehová? ¿Son una buena influencia? Pues nos anima a cumplir con nuestra decisión de agradar a Dios. Bien, pasamos al subtema una gran lección de amistad. Las Escrituras nos ofrecen muchos ejemplos de siervos de Dios que se beneficiaron por haber elegido buenos amigos.
Así podemos fijarnos en la historia de Noemí y su nuera Ruth, el relato de los 3 jóvenes hebreos que se mantuvieron fieles en Babilonia y el ejemplo de Pablo y Timoteo. Pero nos centraremos en un caso muy especial, que es la amistad entre David y Jonatán. La Biblia dice que cuando David mató a Goliat, el alma de Jonatán se ligó con el alma de David, y Jonatán empezó a amarlo como a su propia alma. 1 Samuel 18:1. Así dio comienzo una amistad inquebrantable que superó la gran diferencia de edades y duró hasta la muerte en batalla de Jonatán. 2 Samuel 1:26. ¿Cuáles eran las bases de esta sólida amistad? A David y Jonatán les unía el amor a Dios y el firme deseo de ser fieles a Él. Ambos tenían en gran estima las cosas espirituales. Además, se admiraban mutuamente por sus buenas cualidades. Sin duda, Jonatán apreciaba la valentía y el fervor de un joven que era capaz de defender el nombre de Jehová sin ningún miedo. Y David no podía menos que valorar la lealtad y obediencia a las disposiciones de Jehová de un hombre de edad madura que, sin pensar en sí mismo, anteponía los intereses de su amigo a los suyos propios. Solo hay que fijarse en lo que ocurrió cuando David atravesaba uno de los peores momentos de su vida, perseguido a muerte por el malvado rey Saúl, el padre de Jonatán, y viviendo como fugitivo. Tanta era la lealtad de Jonatán que fue de donde estaba David para fortalecerle la mano respecto a Dios. 1 Samuel 23:16. Qué bien tuvo que sentirse David al ver que su amigo acudía a su lado para darle ánimo. ¿Qué lección aprendemos de la historia de Jonatán y David? Sobre todo, que lo más importante en la amistad es tener los mismos valores espirituales. Es muy beneficioso relacionarse con quienes comparten nuestras creencias, principios morales y deseo de ser fieles a Dios. En efecto, nos permite animarnos y fortalecernos intercambiando ideas, sentimientos y experiencias. Romanos 1, 11 y 12. Vamos a dar lectura a Romanos 1, 11 y 12, que dice lo siguiente: porque anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual, a fin de que se les haga firmes, o más bien para que haya un intercambio de estímulo entre ustedes por cada uno mediante la fe. Vamos a repetir. Porque anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual a fin de que se les haga firmes, o más bien para que haya un intercambio de estímulo entre ustedes, por cada uno mediante la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y esas amistades espirituales las encontramos entre nuestros hermanos en la fe. Ahora bien, ¿quiere decir esto que todos los que asisten al Salón del Reino son compañías recomendables? ¿Son compañías recomendables por el hecho de asistir al Salón del Reino? La respuesta es
no necesariamente. Siguiente subtema. ¿Cómo elegir nuestras amistades? Debemos elegir nuestras amistades con mucho cuidado, pues no todos los miembros de la congregación pueden edificarnos espiritualmente. ¿Debería extrañarnos este hecho? La verdad es que no. Al igual que hay muchas frutas que tardan más en madurar en el árbol, hay hermanos a quienes les toma más tiempo madurar en la fe. Así que en cualquier congregación veremos personas con diferentes grados de desarrollo espiritual. Hebreos 5, 12, del 6 al 3. Como es natural, tenemos que ser pacientes con los nuevos y los débiles y demostrarles cariño, pues así le ayudaremos a crecer como cristianos. Romanos 14, 14.1, Romanos 14.1 y 15.1. Puede que surjan situaciones en las que debamos tener aún más cuidado con las compañías dentro de la congregación. Tal vez haya quien se comporte de modo indebido, o se deje llevar por la amargura y adopte una actitud criticona. En el siglo I ocurría igual. Aunque la mayoría de los cristianos eran fieles, algunos no actuaban bien. Por ejemplo, en Corinto hubo quienes dejaron de creer en ciertas doctrinas y por eso el apóstol Pablo advirtió a los hermanos: no se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. 1 Corintios 15, 12 y 33. Igualmente, Pablo puso a Timoteo sobre aviso de que algunos hermanos podían comportarse de forma poco honorable y que debían mantenerse apartados de ellos, es decir, evitar el contacto estrecho. 2 Timoteo 2, 20 y 22. Tras esta advertencia de Pablo, hay un principio claro. Si alguien es una mala influencia, aunque sea parte de la congregación, lo mejor es no tener trato estrecho con él. 2 Tesalonicenses 3, 6, 7 y 14. Bueno, vamos a dar lectura, por ejemplo, a este texto, en donde dice: ahora les damos órdenes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, de que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que ustedes recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben la manera como debe imitarnos, porque nosotros no nos portamos desordenadamente entre ustedes. Debemos proteger nuestra espiritualidad. No olvidemos que somos como esponjas y absorbemos las actitudes y conductas de quienes frecuentamos. Si colocamos una esponja de vinagre, no se empapará de agua. Igualmente, si nos rodeamos de malas compañías, tampoco asimilaremos nada bueno. Si nos rodeamos de mala compañía, tampoco asimilaremos nada bueno. 1 Corintios 5, 6. Vamos a dar lectura, por ejemplo, aquí, que dice lo siguiente: no es excelente su jactancia, no es excelente la razón de su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Afortunadamente, las posibilidades de encontrar amistades espirituales en nuestra hermandad son muy grandes. Salmo 133.1. La cuestión es: ¿cómo las conseguimos? Cultivando el modo de ser y actuar que caracteriza a los amigos de Dios. Así, los que tengan esa misma actitud se sentirán atraídos a nosotros.
Al mismo tiempo, es conveniente que tomemos la iniciativa la misma iniciativa. Bien, pues hay que buscar personas con cualidades que nos interese imitar. Además, los cristianos deben recordar este consejo bíblico. Ensánchez. Ciertamente queremos ampliar nuestro círculo de amistades. Sin reparar en la raza, la nacionalidad o la cultura de los hermanos. Segunda de Corintios 6:13 y Primera de Pedro 2:17. Vamos a dar lectura a Segunda de Corintios 6:13. Que dice lo siguiente: así es que como recompensa en cambio hablo como a hijos, ustedes también ensánchense. Y Primera de Pedro 2:17: honre a hombres de toda clase, tenga amor a toda la asociación de hermanos, estén en el temor de Dios y den honra al Rey. Tampoco debemos limitarnos a quienes sean de nuestra misma edad. ¿Acaso no era Jonatán mucho mayor que David? Por lo general, los amigos entrados en años nos aportará un gran caudal de experiencia y sabiduría. Siguiente subtema. Cuando surgen dificultades. Es inevitable que surjan problemas entre cristianos, pues las formas de ser y las vivencias varían mucho de unos a otros. Se comprende, por lo tanto, que a veces nos ofendan las palabras o acciones de un hermano, o incluso que tengamos choques de personalidad, malentendidos y diferencia de opinión. Proverbios 12:18. Cuando eso ocurra, ¿qué haremos? ¿Convertiremos la dificultad en una piedra de tropiezo y nos alejaremos de la congregación? Jamás, pues amamos a Jehová y a sus amigos. Jehová ha creado la vida y la sostiene, y por eso es digno de recibir nuestro amor y total devoción. Revelación 4:11. También merece nuestro respaldo y lealtad la congregación cristiana, pues es el instrumento que Dios utiliza. Hebreos 13:17. En vista de lo anterior, cuando nos llevamos una decepción con un hermano, nos manifestamos nuestro enojo abandonando la congregación. En vista de lo anterior, cuando nos llevamos una decepción con un hermano, no manifestamos nuestro enojo abandonando la congregación. Es inconcebible que lo hagamos, pues Jehová no tiene culpa de nada. Lo que es más, lo amamos tanto que jamás se nos ocurriría darle la espalda ni a él ni a su pueblo. Salmos 119, 165. El amor a nuestros hermanos nos impulsa a esforzarnos porque reine la paz en la congregación. En efecto, nos mueve a pasar por alto la falta de poca importancia, recordando que todos somos imperfectos y cometemos errores. Proverbios 17:9 y Primera de Pedro 4:8. De hecho, si Jehová no espera que sus amigos sean perfectos, ¿por qué íbamos a esperarlo nosotros? Además, el amor nos ayuda a seguir perdonándonos y nos
Además el amor nos ayuda a seguir perdonándonos liberalmente. O sea, con generosidad. Colosenses 3:13. Pero esto no es siempre fácil. Sin darnos cuenta, las emociones pudieran cegarnos. El resentimiento pudiera dominarnos y llevarnos a creer que enojándonos castigamos de algún modo a quien nos ha ofendido. Pero en realidad, quien más se perjudica con el rencor es quien lo siente. Por eso, es mucho mejor que perdonemos siempre que haya razones válidas para hacerlo. Lucas 17, 3 y 4. De este modo recibimos innumerables bendiciones, entre ellas disfrutar de paz con nosotros mismos. Entre ellas, las bendiciones son entre ellas disfrutar de paz con nosotros mismos, también con la congregación y sobre todo con Jehová. Mateo 6, 14 y 15, Romanos 14 y 19. O sea que el resentimiento pudiera dominarnos y llevarnos a creer que enojándonos castigaremos de algún modo a quien nos ha ofendido. Pero en realidad, quien más se perjudica con el rencor es quien lo siente. Por eso es mucho mejor que perdonemos siempre que haya razones válidas para hacerlo. De este modo recibimos innumerables bendiciones, entre ellas disfrutar de paz con nosotros mismos, con la congregación y sobre todo con Jehová. Cuando hay que cortar relaciones. A veces se espera que cortemos relaciones con personas que han pertenecido a la congregación. Esta situación se presenta cuando un cristiano viola la ley de Dios, se niega a arrepentirse y tiene que ser expulsado. Y lo mismo ocurre si alguien reniega de la fe enseñando doctrinas falsas o desasociándose, es decir, renunciando a su condición de miembro de la congregación. La palabra de Dios dice con toda claridad: cesen de mezclarse con ellos. 1 Corintios 5, del 11 al 13, y 2 de Juan, del 9 al 11. Puede ser muy duro evitar su compañía, sobre todo si el implicado es un familiar nuestro o si hemos tenido amistad con él. Ahora bien, ¿qué haremos? ¿Adoptaremos una postura firme dando pruebas sin que anteponemos por encima de todo la lealtad a Jehová y sus justas leyes? Recordemos que Jehová valora grandemente la lealtad y la obediencia. En realidad, la medida disciplinaria de expulsar de la congregación a los pecadores que no quieren arrepentirse es una expresión de amor. ¿Por qué? En primer lugar, porque demuestra amor por el santo nombre de Dios y por todo lo que éste representa. 1 de Pedro 1, 15 y 16. En segundo lugar, sirviendo a Dios con la tranquilidad de que la congregación es un refugio en medio de este mundo malo. 1 de Corintios 5, 7 y Hebreos 12, 15 y 16. En tercer lugar, porque demuestra amor a los propios pecadores. La intención es que les sirva de sacudida, los haga recapacitar y acaben dando los pasos necesarios para regresar a Jehová. Hebreos 12, 11. Sin duda alguna, nuestras amistades ejercen una gran influencia en nosotros. Por eso es muy importante que las seleccionemos con sumo cuidado. Si hacemos amistad con los amigos de Jehová, amando a quien Él ama, nos rodearemos
de los mejores compañeros que existen. Y así observaremos de ellos muchas cosas buenas que nos ayudarán a cumplir con nuestra resolución de vivir como Jehová quiere.